aquí todo esto, para que lo vayan Hola. viendo y todo eso. Hola. ¿Y ahora por qué aquí? Ma, es que no nos prestaron el espacio ya, entonces hagámoslo aquí por mientras. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de la argolla, esa gente dale mierda a lo que uno está haciendo, pero bueno, no importa. Mae, pero manda, los maes de Impro sí se lo dieron. De ahí sí, seguro que son compitas. Ay, pero a mí que ser que usted les cae mal. Ah, sí, eso es, de fijo. Bueno, gente, vea, esta semana hay que traer ya todos los textos que vamos a presentar, pero en limpio. ¿Les queda bien? ¿Le damos, sí? Y déjale. Bueno, entonces empecemos de una vez. Abran ahí Hey, gente, ustedes no se imaginan. ¡Salió chivo! ¿Qué? ¡Al chile! Mae, sí. ¡Está buenísimo! Mae, pero es que, espérese, lo más pichudo es dónde es este chivo, mae. Mae, ¿dónde? Mae. ¡Empérese, León! ¡Ay, empérese, León! ¡Amor, no te vayas! ¡Empérese, León! Ay, mae, Victoria. Póngase en serio. Bueno, sí, gente, la verdad es que chivos en Pérez, maes. May, pero cuente, ¿cómo es la vara? Vea, primero les voy a explicar. Yo tengo un compa que más es profesor en un colegio de Pérez Celedón. Y entonces él nos pidió que presentáramos algo. Aro de cebolla, ¿y para cuándo es? Mae, van a pagar. La vara es así, el colegio es un colegio rural y entonces ellos quieren recaudar fondos para la institución y tienen pensado cobrar una entrada de 500 colones, así se dejan 250 a ellos y 250 a nosotros. No, mae, está pichudo. Sí, lo que pasa es que aunque la población estudiantil es bastante grande, sí, o sea, el colegio también es de bajos recursos y no todos los estudiantes pueden pagar la entrada, además que es en un gimnasio y no se presta mucho para el teatro. Entonces, a lo máximo son 200 entradas y serían 100 entradas para ellos y 100 entradas para nosotros. Sí, entonces serían como apenas 50 para nosotros. Sí, y digamos que si yo voy a llevar el carro de mi mamá, hay que sacarlo de la gasolina. Porque otra si no sería llevarnos el vestuario, la utilería y todo en el bus, como dice. Mejor en carro. Sí, mae, mejor en carro. Hagámoslo así. Pero vamos a ir y volver el mismo día. Ah, no. Mi compa dice que él nos puede dar hospedaje en la casa de él. Además, el colegio nos va a dar el almuerzo y el desayuno. Mae, porque ir y volver a Pérez Celedón el mismo día me ahuevas. O sea, Dime, pero quitándolo el gas y todo eso serían apenas como 5 o 7 rojos para cada uno. sí, más o menos. Mae, buenísimo. Pegamos tour por Pérez y la vara. Sí, claro, En mae, obvio. todos. Yo no puedo ir. ¿Por qué? Di, porque no me van a dar permiso de quedarme a dormir. Ay, mae, pero ya vos tenés 20 años. Mae, ¿segura? Mae,
Yo ya le dije a mi compa que sí. Dima, será ahí los tres nada más. Sí, sorry. Qué mala nota. Ay, qué hueva, Victoria. ¿Qué papi? Ya, ma. ¿Todo bien, amor? Todo. Oh, qué bueno. ¿Qué está haciendo? Álvaro. No, es una hora de lo del teatro. Ay, Néstor, teatro, teatro, teatro. Néstor. Sí. ¿Cuánto le falta por terminar la U, papi? ¿Por qué me pregunta eso? Sí, por saber. Bueno, en realidad es que a mí me preocupa que usted está tan enfocado en eso y no se dedique a su carrera y me asusta, ¿me entiende? Que no termine y que luego... Mami, ya, sí, porfa. Yo voy a terminar la carrera, ¿ok? Aunque nunca termine por ejercerla, solo la voy a sacar por darle gusto a usted y a papi. Pero por favor, déjeme hacer lo que me gusta. Qué malcriado, qué insolente, que no se le puede decir nada, carajo. Es cierto que le entró a tapa hippie. ¿Qué pasó? Que me contaron que anda de actriz. Ah, sí. ¿Quién le contó? Su hermanillo. Que cuando le dan el Oscar. Ay, ya, no joda. No, pero en serio, ¿cuándo se presentan? El otro mes. ¿Por qué? ¿Va a ir? Yo cuando era más chamaco, también me daba por actuar. ¿En serio? Sí, hay un grupillo ahí en la U. Ya luego me pasó la fiebre y bueno, son etapas. A mí me gustaría hacerlo por siempre. Sí, es bonito, pero al fin y al cabo eso no deja nada. Hay gente que eso es lo que estudia. Sí, pero eso no es una carrera de verdad. ¿Por qué no? Vea, se lo digo como un consejo. Agárrelo como hobby, ahora que es joven y tiene tiempo. Pero dele prioridad a la U, al fin y al cabo eso es lo que le va a dejar plata. Plata, plata. En esta vida todo es plata. Pa, un toque para imprimir algo. Claro. Silvia, deje a su papá hablar tranquilo con las novias. No, bueno. Mira, ¿qué es eso? Soñando la obra. Qué lindo, ¿ah? Cuando yo era joven hacía teatro. Teatro callejero. Claro, no había texto ni nada de esas cosas. Algo más lindo era eso.
Ahí le voy a dejar una copia de sus documentos para que la vea. Claro. Alfonso, ocupo que mañana me dejes plata para ir a hacerme las uñas con Erika. Estoy bien. No. No, a ella no le gustan esas cosas. Y así quiere ser actriz. A mí no lo bonito que tiene lo sacó de mí, ¿verdad, mi amor? Ah, bueno. ¿Y qué es eso? Eso no es un trabajo de la universidad. Yo compro solamente tinta para las cosas de la universidad. No, mira, estoy imprimiendo un borrador y todo. ¿Y el papel? No importa. Mami, estoy leyendo. Ya es hora de dormir. Pero... Duérmase. Ahí viene Néstor. Hola a todos. Hola, Néstor. Él es Emilio. Hola, Emilio. Hola. Él es Beto. Él es el que más o menos nos dirige. De ahí más o menos. Bueno, el director. Ella es Silvia. Y ella es Pato. Néstor, ya le dije que no me gusta que me diga así. Mentira, muchachos, yo me llamo Victoria. Mae, ¿y ahora por qué aquí? Ma, es que el espacio estaba ocupado. Como siempre. ¿Y el otro espacio del taller? Ma, es que usted sabe que los de danza tienen prioridad y toda esa mierda, entonces... Mae, ¿y el otro parque? No, hay una gente haciendo malabares, es un poco más incómodo. Mae, hablando de incómodos, a mí hasta ahora me resulta realmente incómodo. Sí, de hecho. No, pero es que ese es el único horario en el que todos tenemos libre. Mae, pero es que nunca puedo ni almorzar. No, ma, pero para eso se trae el almuerzo y ya. Ah, sí, perfecto. Y lo caliento con los rayos del sol. ¿Ves? Qué buen idea. Ah, no jodas. Ma, no sé si ya Néstor le habló sobre el grupo. La idea de nosotros es montar algo diferente. Es que no nos gusta estar haciendo Shakespeare y lo que hace todo el mundo. Entonces, estamos trabajando en unos cortos que nosotros mismos hicimos, ¿verdad? Mi idea es no actuar para poder dirigirlo mejor. Por eso es que yo le pedí a Néstor que trajera algún amigo. Y queremos estrenarlo primero aquí en Chepe. Y ya después irlo a presentar bien largo. O sea, entre más largo y varias entradas se pueda, va a ser mejor. Se apunta. ¿Claro? Buenísimo, mae. Vea, entonces empecemos. Mamá, vea qué chido. Qué chido, dice el otro mañana. Mae, yo si no podría. ¿Y actuar? Mae, no, hombre. Pegar huecos así en un parque, mae. Yo sí. Ma, ¿usted por qué es un ridículo? Una pelada más, una pelada menos, no le afecta. Sí, mae, usted fijo lo contrata de actor, mae. Si usted es todo un payaso, mae. ¿A qué tiene que ver eso con nosotros? Se imagina estar loca actuando, ma, me cago en risa. Qué polada, mae. ¿Será eso? Sí, mae, gente pola que le gusta ser feo. Mientras no sean de esas paras que se ponen a hacerle bromas en tele a uno, todo está bien. Ay, mae, sí, no, mejor jale. Tita, ¿qué están haciendo esos muchachos? No sé. ¿Qué está viendo? No sé, no hay ni mierda. ¿Y qué? ¿En el teatro qué? ¿Hay más guapos? No sé. Ay, ¿cómo no vas a ver? No sé, yo no me metí ahí para ver más. Ay, después en eso del teatro todos son playos. Nada que ver. No necesariamente. Ay, cuente, algo no tiene que gustarle. Ay, ya, yo no soy como usted. ¿Como yo de qué? A todo lado que va le tiene que gustar a alguien. Y a usted nunca le gusta nada. Déjeme en mi vida. Uy, qué delicada, y así quiere que vaya a verla. Usted no iba a ir, de por sí, yo la escuché cuando le dijo a mami que prefería ir al cine con sus amigas antes de ir a verme. Qué grosera que es usted, para que lo sepa. Yo pensaba pagar la entrada, no le pago ni mierda. Yo no ocupo su plata, yo lo que ocupo es otra hermana.
pienso es que podemos dar un chivo en Guada para irnos fogueando antes del estreno en el teatro. Porque, madre, tengo una compita que bretea en un bar-restaurante que es artístico y toda la nota, ¿verdad? Entonces, dime, hasta podríamos cobrar una entradilla a ver qué se hace. Yo voy a hablar con ella esta semana, entonces habría que decirle a la gente a ver qué dice ella. Mae, sí, lléguele. Mae, oiga, dice Emilio que tiene un compita que se apunta. Y de ahí nos está haciendo falta un mae para el estudio de Victoria. ¿Le digo que sí? Y no, ma, buenísimo, dígale que se llegue, a ver qué. Ok. ¿Puedes saber dónde putas está Silvia que no ha llegado? Tenía examen, ella dijo que venía tarde. Madre, su compita, ¿está checho qué? Seguro se la anda aprendiendo. ¿Cómo? Mae, ahí viene ese mae. Madre, ¿qué pasa con usted? ¿Eso de qué? Madre, tenía que estar aquí hace una hora. Nosotros siempre ensayamos a la 1. Ah, ma, es que la vara iba pasando por la U y había como un paro, una vara así, como una vara y como se viera que el señor presón. Mae, ¿cuál vara? ¿Y qué va a hacer? Otra marchita de fijo. Ay, eso es muy importante. Uno tiene que saber defender sus derechos, mae. Madre, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que yo pienso que deberían hacerlo de otra forma, pero es que ellos siempre se ponen a hacer bloqueos, todo para andar ahí de peleteros. Silvia, ¿cómo le fue en el examen? Bien, no sé, yo espero. Bueno, gente, vea ya, póngame atención un toque, madre. Deja de ser estúpido, ya. Ya en voy, serio. que estoy haciendo una caricatura de Emilio. Dime, me agüevas. Ay, mae, solo porque usted sí dibuja chiva. Ay, no lo vi por eso. Bueno, gente, Sí, ya, sí, ya, vea, en de serio. verdad. Néstor, de vea. verdad, no lo vi por eso. Victoria, póngame en atención, porfa. Hablé con mi amiga, la del bar restaurante. Ay, pero le está quedando horrible. Ay, ya no va a decir ni mierda. Perdón. Bueno, ¿qué dijo la madre? Dijo que sí nos va a dar el espacio no para se el 2 de mueva, abril. que no Ay, me pero queda qué, bien. madre, qué desesperación con ustedes. No se pueden quedar quietos un toque. Está bien, lo hago luego. Ya vi que no está funcionando. Gracias. Entonces, tenemos el espacio fijo para el 2 de abril. Pero eso hasta después de las 6. Mae, ¿y a qué horas vamos a montar, a ensayar y todo eso? Madre, vamos a ensayar aquí, ya después nos llevamos todo y estamos a las 6 en punto allá. ¿Qué? Ahora bueno, otra cosa que sí les iba a decir, yo sé que eso sí les va a gustar, es que... ¿Qué le pasa a Checho? Mae, se durmió. Qué increíble. No está dormido, está haciendo feo. ¿Qué pasó? Gente, en serio, que Alberto está diciendo algo importante. Vea, ya ahora sí. Este chivo va a ser pago. ¿Y cuánto van a echar? Bueno, es que ya eso va a depender de la cantidad de gente que llegue. La madre dice que no nos va a cobrar ningún tipo de comisión. Entonces, todo lo que entre va a ser para nosotros. Por eso es que yo tampoco me pongo a discutir lo de la hora. Si más bien es mucho mejor que estar presentando por puro amor. Lo que sí les iba a decir es que de lo que entre, 50% va a ser para el grupo y 50% para nosotros. ¿Por qué? Ma, es que ocupamos fondos para el estreno. ¿Y por qué no nos dejamos un poco más nosotros? Por ser este el primer chivo pagado. Y ya luego, en una segunda oportunidad... ¿Cuál segunda oportunidad? Ma, es que ocupamos comprar vestuario, utilería, están los que son los afiches. Hey, yo creo que ese chivo va a generar para eso. Sí, no, yo decía.
Bueno, ¿y qué? ¿A dónde vamos a ir a celebrar? Mae, yo me tengo que ir. ¿Por qué? Mae, tengo que ver qué pasó con mis tatas. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Se fueron a media función. ¿Y por qué no lo llamo? Intenté, mae, pero no contestan. Chao, chiquillos. ¿Cómo, chao? No me diga que usted también se va a ir. Sí, es que mi mamá me está esperando. Ay, qué pereza con ustedes. Mami, más. ¿Y papi? ¿Pero por qué se fueron a media función? ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó a algo? ¿A alguien? No, ¿cómo se le ocurre a usted salir con ese maquillaje, ese vestido, esos tacones con una loca? Mami, pero eso era un personaje. Vea, papi, yo entiendo que eso no es real, pero es que usted parecía los transvestis de las noticias. ¿Pero y qué? ¿De eso se trataba? Ay, no, prométame. Usted no vuelve a salir así de esta. No, si se le va a hacer costumbre, mejor avise. ¿Pero ustedes qué les pasa? ¿No pueden entender que eso no es un personaje? No, ya, se me sale usted esa mariconada, no. ¿Qué? Lo que oyó. Se me sale ese grupito de mariconcitos, porque de por sí todos eso lo que hacen es meterle ideas raras, que la próxima vez que va a tener que besar un playito de esos. De por sí que todo ese grupito son un poco locas. ¿Locas? Si son mis amigos. Bueno, ya le dije, es que no voy a hablar nada más, ya le dije, se me sale de eso. Olvídelo. Ajá, muy gallito. Entonces ni su madre ni yo lo andamos viendo en esas carajaditas suyas. Ni tampoco me esté pidiendo que yo lo esté jalando para allá para acá. No, señor. Tranquilo, que al igual con usted nunca se puede contar. ¡Néstor, contrólese! Déjalo, si él es el único que pierde. Ay, pero vea, ahorita se le pasa, se mete en otra cosa y ya se le olvidó. Hola. ¿Cómo le fue en el teatro? Bien, bien. ¿Se cansó mucho? No, nada que ver, es que solo fuimos a hablar. ¿Iban hasta allá solo para hablar? Sí, es que son cosas importantes del grupo. Ya. Fuimos a hablar de lo que nos dijo la gente del Chivo. ¿Chivo? ¿Cómo chivo? Sí, la presentación. ¿Qué es que no le dicen así solo a los conciertos? No, nosotros también le decimos así. Sentate. ¿Y qué dijo la gente? ¿Les gustó? Sí, pero dicen que no se escuchaba muy bien. Ay, con semejantes gritos y esas malacrianzas, ¿qué más querrían oír? ¿Por qué me habla así? ¿Así como? Así, golpeado. También delicado. Mami, es que a ustedes les parece que odiar el teatro. Vea, Victoria, yo no es que odie el teatro ni a su grupo de amigos. Lo que pasa es que me parece que invierte mucho tiempo, plata y no recibe nada a cambio. ¿Plata? Nada que ver. Y sí, no fue que gastó un montón en el vestuario. No fue tanto y aparte, eso lo pagó el grupo. Ay, otra cosa que no se lo quería decir, pero a mí no me pareció que se presentara en un bar y con ese montón de malas palabras. Eso no es ambiente para usted. Vea, las malas palabras son parte del guión porque así son los personajes. Si nos presentamos en un bar es porque no tenemos otro lugar. Eso es otra cosa. Nunca tienen un lugar fijo para ensayar y no reciben nada a cambio, Victoria. Mami, pero ¿usted qué pretende? Nosotros, todos somos estudiantes. ¿Con qué plata vamos a tener otro espacio? Usted debería centrarse más en la universidad. Esa debe ser su prioridad, Victoria. ¿Qué hubiera pasado si yo escojo estudiar artes dramáticas? No creo que vaya a desperdiciar así su inteligencia con semejante nota de admisión para nada. Mejor vaya, duermas. La gente, es importante que vean esto para que sepan cómo va la vara. No quiero que después anden todos ahí preguntando que dónde está la plata y todo eso, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque para presentar son un montón de gastos. Dima, pero yo estoy comprándome mi vestuario y las varas que voy a usar las estoy sacando de mi choza. Sí, pero es que no es solo eso. Vean, imagínense que para que nos presten el teatro el fin de semana hay que pagar casi 300,000 colones. ¿Qué? Mae, pero ¿por qué tanto? Mae, eso es demasiada harina.
¿Para qué quiere el ministerio tanta harina, mae, para metérsela entre el culo? No, ma, ellos dicen que hay gastos aquí, allá, ma, puros gastos burocráticos. Mae, es que sería bretear nada más para que ellos se dejen la harina. Sí, bueno, ma, la madre dice que al teatro le caen 250 personas. Entonces, si vendemos las entradas a 2.000 colones cada uno, y nos van a quedar 200.000 colones libres. ¿De dónde nos vamos a sacar 250 hijueputas? Mae, sí, yo la verdad veo difícil que si acaso podamos llegar a la mitad de eso. Sí, yo lo que pensaba es que como somos 6, de que cada uno venda 20 entradas y ya íbamos a hacer 120 personas. Mae, yo no voy a vender 20 entradas, si acaso 10. Mae, pero usted tiene amigos, familiares, gente que quiere ir a ver la vara. Yo sí puedo, incluso hasta 25. Mae, sí, pero no todo el mundo se apunta. Ahí le salen a uno que no tengo harina y yo qué sé qué. Mae, son 2 rojos, eso no está pegado al cielo. Mae, sí, aparte, si usted desde ya dice que nadie se las va a comprar, y entonces va a ser así. O sea, usted tiene que llorarles, tiene que insistirles, tiene que embarcarlos, diciéndoles que se las paguen después. ¿Y si después no las pagan? Por eso es que les tiene que insistir. Mae, no. Yo lo que digo es que tenemos que pegar unos afiches en la U y ahí la gente llega. Ay, mae, no. Vea, tenemos que asegurarnos por lo menos con la preventa, sacar la plata del alquiler del teatro. Mae, qué picha. Y bueno, si se logra eso, ¿qué se hace con el resto? Si es que hay. Mae, bueno, ya con eso nos los vamos a ver entre todos. Mae, pero el chile que yo no entiendo. ¿Por qué hay que pagar tanta harina, mae? Ese teatro no es del gobierno, del ministerio. O sea, no lo pagamos todos nosotros con los impuestos. Ahora nos lo vienen a clavar a nosotros con tanta harina. Manda huevo. ¿Y cómo hacen esos grupitos que se presentan 3 meses seguidos todos los fines de semana? Y eso los patrocina el mismo ministerio. ¿Y por qué a nosotros no nos puede patrocinar también? De ahí, porque no somos de la argolla, entonces no somos nadie. Sí. Ya le conté que el otro mes me presento. ¿En serio? ¿Qué día? El 1 de abril, le viendo las entradas y todo. Si quiere le doy un par de una vez. Ajá, ¿y cuánto cuestan? 2 rojos de preventa y el día cuestan 3. Aproveche. ¿Y de qué es la obra? Mae, son unos cortos ahí de varias temáticas. ¿Y que se caga el risa uno ver esa hora o qué? Entonces, ¿le guardo una? Sí, fijo voy. ¿Pero por qué no? Es que ahora no ando plata. Me la paga después. Es que ese fin de semana me queda difícil. ¿Y por qué no le dice a su hermanillo? No creo, es que a él no le gusta el teatro. Te prometo que la próxima sí voy. Mae, pero es solo un día. Bueno, voy a ver y después te aviso. ¿Y qué? ¿Cómo le fue? Sí. Más o menos. ¿Qué, mae? ¿Qué contás? Mae, ahí al suave, estamos ensayando un montón, comprando vestuario, haciendo preventa y todo eso. ¿Y la U? De ahí al suave. Mae, se pasó que vos vas a sacar como en 10 años. Ay, no jodas, ¿vos de qué hablas? ¿Cuántas veces no has llevado una nueva carrera? Mae, pero eso fue porque yo no había entrado a la carrera que yo quería. Pero este año ya entré. Lo voy a poner un montón para ver si la saco rápido. Sí, sí. Y yo breteando también. Ay, yo no sé cómo haces vos. Fijo ni dormís. Un café con leche, porfa. Dame una vibra, porfa. Fue. El estrés. Mae, ya hablando en serio, es que yo no quiero seguir estudiando esto porque yo no quiero trabajar en la vara. Ay, entonces. Obvio, yo quiero seguir haciendo teatro. Ay, pero te vas a morir de hambre. ¿Acaso te está dando plata ahorita? Mae, pero porque estamos empezando. Ay, si es tanto a la hora, ¿por qué no estudias teatro entonces? No, hombre, está loca. ¿Para qué me voy a meter 5 años a estudiar esa vara? El teatro es un arte. Y para eso lo que se necesita es ser bueno. Sí, mae, pero un título es demasiado importante. Además, vos aprendés. Mae, a mí no me cuadran las obras que presentan en esa escuela y la compa. Sí, pero es
que vos no tenés que hacer lo mismo. Vos estudiás y luego haces lo que vos querás. Pero ¿por qué no puedo hacer lo que quiero ya? ¿Para qué va a perder todo ese tiempo? No, porque en la escuela te enseñan teoría y tendencias, cosas que vos como aplicante de la profesión tenés que saberlas, aunque no las apliques. Ay, para eso hay libros. Usted sabe una cosa, yo he sacado más libros de teatro que de mi propia carrera. Además, los grandes teóricos no fueron a la academia, aprendieron haciéndolo. Porque eran genios, seguro. Ese es el problema. Que en este sistema siempre se dice que todo está dicho, que todo está hecho, que son como inalcanzables. Es que a mí no me parece. Es como que yo llego a una empresa ya con el título y que leen el brete a un mae que aprendió a usar Flash y Photoshop con tutoriales de YouTube. Cuando yo me pasé 5 años de la vida en las aulas, mae, no me jodas. Mae, el mundo es de los pellizcados. Yo voy a ir a fumar. ¿Qué le pasa, mi amor? No me pasa nada. ¿Segura? No tengo nada. Mi amor, dígame qué tiene. Que no me pasa nada. Bueno. Alberto, Dime, mi amor. usted no se quiere casar conmigo, ¿verdad? Claro que sí quiero, mi amor. ¿De verdad? ¿Sí? No le creo. Mi amor, pero ¿por qué decís eso? ¿Por qué dice que no me cree? Porque yo siento que a usted no le importa los problemas que estoy pasando aquí. Las cosas que me tengo que aguantar por estar aquí metida en mi casa. Amor, pero claro que me importan. Usted sabe que lo que yo más quiero es sacarlos a ustedes de aquí, que nos vayamos a vivir los tres juntitos. Entonces, ¿por qué no hace por dónde para que así sea? Mi amor, pero claro que estoy haciendo por dónde. Ajá, claro. Por eso tenemos tantos ahorros y ya sabemos dónde vamos a vivir. Usted sigue invirtiéndole tiempo y ganas de esa hora del teatro. Y a lo de nosotros que no importa. Mi amor, claro que me importa lo de nosotros. Yo no paso todo el tiempo que puedo con vos y con Kevin, mi amor. Vea, yo para eso es que estoy trabajando, para poder darle todo. Sí, Alberto, pero es que usted no piensa en el futuro. Yo no puedo seguir viviendo con mis papás toda la Mi vida. amor, es un tiempo, nada más. Vea, yo sé que a mí me va a ir bien en esto de teatro. Con el tiempo nos van a empezar a salir presentaciones y vamos ¿Cuánto a... tiempo, Alberto? ¿Cuánto tiempo? ¿Usted qué cree? ¿Que yo qué? ¿Me voy a quedar aquí metida en mi casa esperando a que usted vaya y se convierta en Tom Cruise? No, yo aquí no tiene 6 meses y yo no voy a esperar a que entre a la escuela para poder largarme. No, mi amor. Yo tampoco pretendo que sea tanto tiempo. Alberto, yo no quería esto para mi vida. Yo tampoco. Ok, yo tampoco, pero... Mi amor, igual podemos seguir buscando nuestros sueños. No. Yo lo único que quiero es largarme de aquí. Y al parecer voy a tener que hacerlo sola. ¿Y por qué sola? ¿Por qué decís eso? Amor, si usted sabe que yo a Kevin, a vos los amo. Sí, Alberto, pero no se puede vivir del amor. ¿Y entonces qué pretendés? Tengo que renunciar a mis propios sueños para poder hacerlos a ustedes felices. Porque tu teatro no puede esperar. ¿Por qué? Y yo sí. ¿Por qué no vinieron Emilio y Checho? No, es que esa gente me dijo que hoy les quedaba difícil. No puede llegar. Pero es que esos madres nunca pueden. Ya los veo a la hora de repartir la taquilla, que todo les toca parejo. Sí, nada que ver. Sí, eso sí. Bueno, gente, los vi.
Alberto, ¿pero usted cree que a mí me gusta tener que estarle repitiendo lo mismo? Usted ya es un hombre y yo no tengo por qué andar viendo cómo le resuelvo los asuntos a usted. Además, no estoy de acuerdo con esa bendita costumbre suya de estarme pidiendo plata para todo y que le preste el carro para esto y para aquello. Usted debiera de pensar en formalizarse, mijito. ¿Qué es lo que le pasa? Vea que ya usted tiene un hijo que mantener. Además, esa muchacha no se la van a estar aguantando en esa casa todo el tiempo. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Ah, claro, si es que se la tira riquísimo, trabajando medio tiempo. Ay, para andar en esas vagabunderías del teatro. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Morirse de hambre? Usted sabe que del teatro no se puede vivir, Alberto. El teatro para vos tiene que ser un hobby. Tenés que trabajar como las demás personas, generar ingresos. ¿O qué es lo que querés? ¿Que te mantengan ese chiquito en esa casa para andar en esas carajadas? Y hágame el favor y póngame atención cuando yo estoy hablando, porque es muy serio. ¿Qué es lo que piensa? ¿Morirse de hambre? ¿Qué voy a hacer yo con usted, muchacho? Alberto, yo no tengo nada contra el teatro. Si yo también estuve en la universidad, fui joven, anduve en esas carajadas disque artísticas. Pero mira, Alberto, a mí me preocupa mucho tu condición. Ya tenés un hijo, tenés que ver qué haces. Además, yo no quiero que vos termines como ese montón de vagos que andan ahí, envueltos en drogas. Ay, no, Dios te libre, hijo. No, eso no te va a llevar a ninguna parte. Y ya avanzamos lo que pudimos, pero sin ese mae no podemos hacer el estudio de Victoria. Sí, cierto. Ya me puso un mensaje, dice que ya viene. Mae, es que no es posible que a estas alturas no haya llegado. Ahí viene ese mae. Mae, ¿y usted qué? Y yo le puse un mensaje a Emil. No, madre, pero es que vea, aquí el director soy yo. Si usted se va a atrasar o si pasa algo, es a mí que me tiene que avisar. Bueno, en todo caso, honesto. Mae, es que usted siempre es lo mismo, siempre anda llegando tarde o no llega. Y cuando hacemos reuniones nunca puede. Esto no es nada más de llegar a poner la carita al día del chivo. Sí, nada que ver. Entonces jalo y ya. No, Mae, que se jale, lo que no sirve, que no estorbe. Oiga, Will, usted sí es mala vibra. Mae, es que tiene razón. ¿Qué pasa si nos hace esto el día del chivo? Ya hubo uno y estuve ahí. Eso sí. Sí, y no ayudó a recoger nada. Sí, madre, vea, yo necesito que usted se responsabilice. Madre, es que no podemos estar en estas. Si no, me va a tocar sacarlo del montaje. Mae, pero ¿cómo que sacarlo del montaje, mae? Si no, yo digo que hagamos una votación. ¿Quién no quiere que Checho se vaya? Madre, no, suave, ¿cómo que una votación? Madre, aquí ya todo el mundo sabe desde el principio cómo se trabaja. Usted no va a venir a esas alturas, madre, a cambiar las cosas. Madre, o se alinea, madre, va jalando. Mae, pero ¿usted qué cree? ¿Que esto es una clase de dictadura o algo así, ah? ¿De que todo el mundo tiene que hacer lo que usted dice? Él es el director, tome. Me cago en la puta. En este grupo todo el mundo vive las órdenes de Alberto, principalmente usted. Todo lo que Alberto dice para usted está bien. ¿Y a usted qué le importa? Cuando usted vino aquí ya las varas eran así. Y si no le gusta, lárguese usted también. Ya, Silvia, tranquila, ya. Aparte, Emilio, siempre somos nosotros cuatro los que andamos haciendo todo. Mae, sí, vea, en este grupo cualquiera puede opinar, cualquiera puede sugerir cosas, pero más como todo, se necesita un director, alguien que diga qué es lo que va y lo que no. No, mae, esa mierda nada que ver, mae. Mae, chao. Usted es la peor. Por eso es que nadie la quiere y ni novio tiene. Mae, cálmese, mae. Ay, mae, sí, vayan a fumarse un puro los dos y se olvidan de sus problemas. Ay, Emilio, mae, vea, sea razonable. Dígame si yo no tengo razón. Yo no estoy pretendiendo que se larguen, mae, solo que se alineen. No, mae. A mí tampoco me cuadra esta vara así. No fue para esto que me metí al grupo. Putas idiotas. ¿Y ahora que se fueron esos maes, qué vamos a hacer? Yo no quería salir, pero no importa, mae. Yo aprendo el papel de esos maes. Sí, eso también puede. Ah, bueno, sí. Sí, la verdad es que nos lo repartimos y ya está. Pues tocará hacerlo así entonces. Hay que modificar el texto de Victoria. Sí, no importa. Madre, ya estaba roleado yo. Vamos ahora por una birra después de clases. No puedo, tengo ensayos. ¿Qué guasa que sos? Llegas tarde. No puedo, menos ahora que los hijueputas de Checho y Emilio nos dejaron mamando.
Por cierto, ¿cuándo me vas a pagar las entradas que te di? Deben 8 que depositan la beca. Mae, vos te vas a tomar toda esa plata. No, yo guardo para tus entradas. Lo malo es que no sé con quién ir. Eugenia se la pasa con el cabro y María siempre se lleva cansada del brete. Yo creo que voy a tener que ir solo y devolverte una. Mae, ¿quién me va a comprar una entrada sonta? Vos me dijiste que te diera 2. Bueno, ahí va a ver qué hago, he sido mi actriz favorita. Sí. Luego te veo en tele una reversión de Pasión de Gavilanes. Obvio. ¿Y por qué no te metes a participar a combate para jalar público? Vos si hablas estupideces. Vos que sos una amargada, por eso es que ya Ángela ya no te quiere. Vas a empezar otra vez con Ángela, qué pereza. Pero, ¿por qué se pelearon? Yo no me enojé con nadie, simplemente me alejé. ¿Pero por qué? Porque yo no soporto a la gente que no vive ni deja vivir. Si los amigos le dan consejos a uno y uno decide no tomarlos, ellos se enojan y eso más bien parecen órdenes. Yo no hago las cosas para que me anden criticando. Mae, pero es que ella tiene razón. Vos desde que te metiste a esa obra del teatro andarás toda diferente. ¿Cuál toda diferente? Tengo otras prioridades y punto. Y si yo la invito a ver mis obras es porque quiero que ella sea parte de esto. Porque para mí es importante, aunque no nos veamos tan seguido. Pero, ¿por qué se van a enojar por eso? Que ya te dije que yo no estoy enojada, ella es la que se pone en playadas. Como no tiene un novio al que reclamarle el tiempo, entonces lo hace con las amigas. Y como no paso metida en el Facebook comentando cada hora que pone, entonces ya la abandoné. No jodas. Bueno, ya no te enojes conmigo. Va bien, profe, vamos, que ya seguro entramos. ¿Pasa, Beto? Por allá. ¿Cómo estás, mae? ¿Todo bien? Mae, decime una cosa, Beto. Ajá. ¿Cuántos días estás viniendo vos, mae? Estoy viniendo 3. 3. ¿Cuáles? Lunes, miércoles y viernes. El miércoles. Mae, ¿por qué no estás viniendo fines de semana? No, es que esos días los estoy pasando con mi novia, con mi hijo. Ok, mae, mira, yo necesito que me ayudes más días. Cuando nosotros te pedimos los horarios de la U, vos me dijiste que podías venir también martes y sábado, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que esos días los estoy agarrando para ensayar. Pero de ahí, weón. Vea, hagamos una cosa. Yo puedo venir martes y jueves en la mañana si quiere. Pero eso sí, que sea hasta la otra semana, es que ya este es el estreno. Beto, vea, tengo un problema. Usted me está trabajando a mí 24 horas, Con 2 días, solo medio tiempo, me estaría haciendo 32 horas. Y usted sabe que nos arreglaron las cuotas a 48 horas semanales. Yo necesito o que se alinee con todos, o tendría que ir jalando, porque así no lo puedo tener. No, pero vea, hagamos una cosa. Deme esa semana nada más, ya la otra yo me acomodo. Beto, yo no puedo, no depende de mí, usted sabe que viene de arriba, pero yo no voy a dejar tirada una vara en la que yo trabajando hace meses solo porque a usted les da la gana. Es que no puedo, Beto, usted sabe que eso tiene que ser así, a mí es el que me jalan el aire y usted está faltando varias veces y yo no estamos cumpliendo las cuotas. Y a mí es no el puede que meter el hombro, manda huevos, solo esta semana. Vea, Beto, usted sí la complica. Vea cómo está la cosa, Usted ha pedido un montón de días, para ir a esos ensayos. Si usted no tuviera ese montón de permisos, yo podría ayudarle, pero yo ahorita no puedo, weón. Pero ¿sabe qué es, que si usted no me ayuda, yo voy a tener que renunciar. Beto, yo quisiera ayudarle, pero es que no puedo, Usted mismo es el que se ha pedido todas esas cosas y yo ya no puedo aquí más, No, pura vida, tranquilo. Pero yo voy jalando, Gracias. Bueno, pura vida. Déjela así, estoy leyendo. Ya es muy tarde. Yo ahora la pago. Buenas noches. Buenas noches.
he terminado. Ay, mamita, ¿y cuánto le falta? Bueno, sí, como 45 minutos más o menos. Pero usted me dijo que salían a las 7:30. Entonces, ¿cómo hacemos? Ma, espéreme 20 minutos. No, ya la esperé. Ma, son 20 minutos. Ya la esperé mucho, Victoria. Mami, hagamos una cosa. Alberto me puede llevar a la casa. No, Victoria, no. Ay, mami, pero escúcheme. Él me puede llevar a la casa. Usted y yo habíamos quedado en algo. Señora, mire, qué pena. Es que estamos en medio de un ensayo general y usted no puede estar aquí. Entonces... ¿Cómo? Usted a mí no me va a sacar de aquí. Aquí está mi hija y no me voy a ir sin ella. Nos vamos, Victoria. Mami, yo no me voy a ir. Camine, Victoria, vamos. Mami, no. Camine, mamita, vamos. Mami, yo no me quiero ir. Yo no me voy a ir. Vamos, Victoria. Mami, suélteme. ¡Entonces camine! Señora, mire, por favor, de verdad. Es que necesitamos el tiempo, necesitamos aprovecharlo, por favor. Estoy hablando con usted, estoy hablando con mi hija. ¿Ah? Sí, señora, pero entienda, a nosotros nadie nos regala el espacio en el teatro, entonces... Eso que está haciendo usted es una barbaridad. Estos muchachos están aquí desde las 9 de la mañana y usted no les ha dado ni un 5. Eso se llama explotación. Mami, eso no es explotación porque nosotros queremos estar aquí. A mí nadie me está obligando. Por Dios, Victoria, camine. Mami, no. Señora, vea. Me está lastimando. Señora, permiso, vea. Si usted no se retira, entonces voy a tener que llamar a la policía. Usted a mí no me va a echar la policía. Solo eso me faltaba, ¿ah? Explotador, porque eso es lo que es usted. Es un gran explotador. Mami, no sea ridícula. Ahora va a defender a este cabrón. Y a mí, que soy su mamá, me va a dejar una tonta frente a él. Pero no. Vaya, traiga sus cosas y nos vamos. ¡Ya! No puedo creer. Anda, tranquila. Ya nosotros después resolvemos el resto del ensayo. Más bien, vaya para que no se le haga problema con su mamá. Bueno, chiquillos, aquí no ha pasado nada. Sigamos. Beto, pero ¿cómo vamos a hacer? El chivo es mañana. Bueno, y eso podríamos resolver. Y si no están ustedes, no sé, cancelamos. No, y démosle. Cualquier vara yo me aprendo lo de Victoria. Sí. Entonces hagámoslo así. Démosle. Sí. Mae, yo jalé ese grupucho porque es una mierda, todo amateur y juega mucho de vivos. Si lo que uno quiere es superarse, ahí está mamando. Yo doy gracias que me salí porque si no iba a terminar odiando el teatro. Ese mae Alberto no sabe ni dónde está parado. No sabe nada de puesta en escena, ni actuación, y maneja esa vara como una maquila. Alberto, usted está loco. Qué triste. ¿Cómo se le ocurre renunciar? Y todavía por esta vaina del teatro. ¿Qué va a hacer usted ahora? ¿Quién va a mantener así? Ay, ma, yo no sé qué hacer. No sé si seguir con esto o mandar todo para el carajo. ¿Qué, man? Nada, es que todo se vino abajo de un momento a otro. Vea, 15 días antes del chivo, tuvimos que echar a 2 más y ahora andan hablando pestes del grupo, Después, en mi brete se me pusieron en bares y renuncié. Claro, cuando llegué a mi casa, mi mamá me pegó una cagada, pero es que eso no es lo peor, mi abuela me terminó. Y ahora dice que no voy a poder ver a mi hijo hasta que consiga brete de nuevo. Y he invertido tanta plata para el estreno que no creo que la vaya a recuperar. Después, la vieja loca esta, la mamá de Victoria, no lo pueden sacar del pelo en el ensayo general. Como están las varas, yo no creo que la vaya a dejar presentarse mañana. Sí, está horrible. ¿Y sin ella no se puede hacer nada? No, sí, ya hemos probado unas soluciones, pero es que no es eso. Es que yo siento que todo se está confabulando para hacerme dejar el teatro. Sí, así parece. Por eso yo no sé qué hacer. ¿Cómo no sabe qué hacer? ¿Usted qué quiere hacer? Presentar la vara. Entonces hágalo. Sí, pero es que entienda. Todo el mundo se porta como si uno estuviera haciendo un sacrilegio al querer hacer teatro. La gente que está metida en esto, la gente que uno se está mentando la madre solo por el hecho de existir. Es que yo no puedo soportar que uno tenga el descaro de hacer teatro sin haber pasado por la escuela. Vea,
los compitas de uno. Mae, ellos no entienden ni mierda lo que uno está haciendo. Uno les dice, mae, vamos al estreno. Ay, ¿quieren ir de gratis? Mae, creen que a uno todo eso se lo regalan, que uno anda todo el día de vago. Mae, algo que me duele es que la gente que está en la misma nota de uno, bueno, que uno creía que estaba en la misma nota, unos hueputas, mae, Emilio y Checho, esos son los más que andan dando pestes del grupo. Mae, en ese ambiente no se puede trabajar. Todos, mae, todos son una bola sobre los chapizos. ¿Usted cómo putas ha hecho entonces? Mi madre, usted tiene que pensar una vara. ¿Para quién está haciendo usted esto, mae? Para su mamá, su huila, para esos hijoputas que se lo andan hartando, para la gente de la escuela, ¿no? ¿O para usted? Para mí, es la vara, pues hágalo, ese gusto. Vea, nadie dijo que esta vara iba a ser fácil. Mae, va a costar mucho, mae, y todo lo que está pasando es simplemente para probar su interés, mae. Le guste a quien le guste, hágalo, mae. Yo no sé, a veces creo que debería empezar por estudiar. No, mae, no. Es que, mae, yo no quiero volverme un serruchapizos igual que ellos, mae. Y que me vayan a decir que el teatro se hace como ellos les roncan. Vestirme con cortinas y ser un pegado igual que ellos. No, mae. Vea, estar 4 años en la U, todo por un título, mae. Que me termino asqueado de teatro, mae, terminando para el ministerio, en un puesto administrativo o algo así. Eso sí, sin volver a poner un solo pie en el escenario. Bueno, otra sería entrar al argollito y me reciclo haciendo el mismo papel todos los años, porque eso es lo que hacen los profesores de la escuela. Ay, mae. Vea, usted tiene que darse cuenta, mae, que en la escuela se estudia teatro, en la calle se hace teatro. Mae, usted no tiene que dejar que nadie le diga que no puede hacer teatro simplemente porque no tiene un título, ni tampoco le pueden decir cómo hacer las varas, mae. Esa vara es un arte. Vea, la historia está plagada de ejemplos de maes que todo el tiempo fueron los criticados, tenían a todo el mundo en contra, y después los maes terminan siendo los grandes genios de la humanidad. Eso es verdad. Mae, es que el status quo, eso es lo que busca, mae, reprimir todo lo que es diferente, mae. Mae, vea, usted sabe de que uno, desde que está chamaco, de los 4 años lo meten ahí a estudiar, mae, usted va hasta la universidad, para que entonces después se consiga un brete, se case, tenga hijos, y los meta en el sistema, y así, per secula seculorum, mae. El sistema siempre va a reprimir lo que es diferente, por eso uno tiene que pensar y ser otra vara, mae. Mae, hay que nadar contracorriente, hay que ser salmones. Qué buena frase, mae. Néstor. Hola. Andaba trabajando, papi. Sí, ¿por qué? ¿Cómo le fue? Bien. Venga, siéntese conmigo. Mira eso ahí. Se vino en bus. Ajá. A usted nunca lo trae alguien, nunca se monta en el carro de alguien, ni nada así. Mami, ¿qué le pasa? No. No, me vengo solo, ¿por qué? ¿Qué le dijeron o qué? Nada. ¿Cuánto era que le faltaba para terminar la U? Mami, otra vez. Poco, como 1 año, usted sabe. ¿Para qué me pregunta? Ya dice, como usted dice que solo consume tanto. ¿Y eso qué tiene que ver? Ay, Néstor, que usted tiene 23 años. Y está siempre así, tan aparte. ¿Cómo tan aparte? Es que ve, por ejemplo, su hermano. Su hermano va a la universidad, su hermano tiene un trabajito y tiene una novia. Su hermano siempre ha tenido Mami, ya hemos tiempo para hablado las de esto novias. antes, ya. Pero no sea malcriado, es que yo no puedo pensar que por la universidad usted no pueda tener una novia, pero sí tiene tiempo para amigos y para el teatro. Mami, porque es lo que me gusta, por eso saco tiempo para eso. Pero es que, vea, le voy a decir una cosa, cuando su papá y yo teníamos su edad, ya nos habíamos casado. Mami. Yo sé que son otros tiempos, pero... Ya hemos hablado de esto antes, mami. ¿Para qué seguir con más de lo mismo? ¿Ah? Néstor, ¿a usted le gustan las muchachas?
Mami, sí me gustan. Pero es que... ¿Cómo? Pero es que, ¿cómo, Néstor? No ¿Cómo? seas ridícula, Pero es mami. que... No. ¿Cómo? Pero es que... ¿Pero No se qué? ponga así. Eso es para andar con esa gente del teatro y estar metido en esa porquería, por eso es Eso no tiene nada que ver. Yo sé esto desde que tengo como 12 años. Ay, no me mienta. No me mientas, si a usted le gustaba que era chiquita. Laura, ¿a usted le gustaba Laura? No me mientas, Mami, usted no me va a engañar a mí. El hecho de que me gustara No. no significa que quitara lo que yo soy. Yo voy a hablar con su papá. Mami, ¿qué le va a decir? La verdad, yo le voy a decir a su papá la verdad. Pero vea, ¿sabe qué no? Mejor vamos a donde el padre Antonio. Mami, ¿para qué voy a ir a hablar con ese mae? Vea, papi, porque él lo puede ayudar y aconsejar. Vamos. ¿Aconsejarme? ¿Para qué? Vea, Néstor, lo que usted está haciendo está mal, papacito. Eso es pecado. Es pecado. ¿Cómo va a ser pecado si es lo que yo soy? Usted no es nada. Usted no vive en esta casa. Si es así, no lo acepto en esta casa. ¡Puto! ¿Qué dijo su tata? Mae, yo después de eso jalé y regresé hasta la pura noche, mae. Hoy en la mañana ni los vi, porque me fui desde temprano. Eso fue el colmo, ya yo estoy harto, me quiero largar. Otro. Yo soy horrible de problemas desde que renuncié. Silvia es otra que viene a agarrarse con la mamá. Mae, sí. Vamos a tener que conseguirnos una casa y vivir todos juntos. Se imagina. Y ese vestidillo, mae. Y varas. Bueno, ya empecemos. Mae. ¿Qué está haciendo aquí? Mae, su mamá la dejó. No, pero que se aguante. Ay, mae. Bueno, vea, entonces, estamos los que somos, mae, somos los que estamos. A ver, a ponerle bonito porque hay mucho que hacer. En esta aventura que llaman vida, en la que a veces me siento perdida y que otras más no logro comprender. Me atreveré a soñar despierta hacia el futuro y con la mente abierta para mirar un nuevo amanecer. Pondré mis sueños al descubierto, que el destino es incierto para aquel que teme a soñar. Soñaré a cambiar este mundo, muchas veces iracundo, el que hoy podremos mejorar. Bueno, chiquillos, nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí. Les agradezco de verdad por haber confiado en esto. Estos 8 meses van a rendir sus frutos hoy. Y gracias. Gracias de verdad por ser salmones nadando contra corriente, luchando por un sueño que es nuestro sueño. Así que, público, hoy lo vamos a hacer. ¡Mierda, mierda, mierda!